¿Sabías que las serpientes venenosas podrían convertirse en una buena fuente de nuevos medicamentos para las enfermedades humanas? Según los científicos británicos, el veneno de serpiente ya se utiliza para crear fármacos, pero los compuestos que contiene a menudo son demasiado peligrosos para el consumo humano. Acompáñame y analicemos juntos sobre qué tan nutritivo es el consumo de estos reptiles. En un pequeño pueblo llamado Sushuqiao, a unos 165 kilómetros de Shanghai, hace algunas décadas, los habitantes se ganaban la vida pescando y cultivando. Sin embargo, en la actualidad se cultivan serpientes, incluyendo pitones, víboras y cobras. Hay un total de 3 millones, lo que los hace superar a los residentes en una proporción de casi 3.000 a 1. Las serpientes están reptando en pequeñas cajas de maderas colocadas unas sobre otras en cualquiera de los más de 100 criaderos del pueblo. Los nidos de hormigón están llenos de las especies más amenazantes del planeta durante el verano. Aquí, la serpiente de los 5 pasos es una de las más temidas. Se dice que es tan mortífera que solo puede caminar 5 pasos antes de morir si te muerde. Aquí en este pueblo se crían reptiles por su carne, que se vende a restaurantes, y por partes de su cuerpo muy solicitada en la medicina tradicional china. Yang Hongchang, un agricultor de 61 años que introdujo la cría de serpientes hace décadas, dijo haberse propuesto a multiplicar las ganancias de su empresa. En los últimos meses, la cría de serpientes ha impulsado la economía local del pueblo de Sushuqiao. Yang afirma que la primera vez que cazó serpientes salvajes fue para curarse de una enfermedad grave que padeció cuando era un niño. Al ver la oportunidad de negocio, se dedicó a la cría de estos reptiles y ganó rápidamente una buena fortuna. Muy poco después, otros agricultores tomaron su ejemplo. Al igual que Yang, estos asumieron riesgos evidentes asociados con esta actividad. Yang habla de un hombre que murió a causa de la mordida de una serpiente venenosa. Sin embargo, debido a la creciente demanda de serpientes, el pueblo, que en el pasado era pobre, ahora es bastante próspero. Muchos de sus habitantes tienen ganancias que superan las decenas de miles de dólares. Yang explica que la domesticación de serpientes requiere experiencia y técnica, y hoy su criadero es una empresa multimillonaria. Su empresa está investigando nuevas formas de incubar los huevos y mejorar la dieta de los reptiles. En la medicina china, las serpientes se conocen por sus propiedades curativas. Para fortalecer el sistema inmunológico del paciente, generalmente se toman en sopas o incluso en vino. Hay una tienda en Yang's Monkey Farm que se vende artículos como polvo de serpiente. Yang comenta que, aunque una gran parte de sus ventas se realizan en el mercado local, también vende sus productos a Japón, Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos. He conocido a un hombre que había viajado cientos kilómetros en busca de atención médica en su criadero. Según él, ha estado en cama durante 3 años. Comenta que ha estado postrado en cama por 3 años. Pero después de tomar medicina de serpientes por varios meses, afirma que ahora puede caminar otra vez. Las serpientes son muy protectoras, afirma. Cuando yo llegué aquí la primera vez tenía miedo de ellas, pero ya no. Bueno, mi gente, esto ha sido todo sobre el mercado de serpientes en China. Si te ha gustado este video y te gustaría que yo hiciera otro video sobre un tema en particular sobre China, déjamelo saber en tus comentarios. Pero ante ellos, no olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Agregándole un like y compartiendo este video me ayudaría mucho para seguir creciendo en mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.